Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la cuarta sesión del curso Taller Integral de Auditoría Financiera. Actualmente nos encontramos ya en la cuarta sesión de este curso virtual de 8 sesiones. En plataforma nos acompaña el doctor Alex Cuscano, contador público colegiado certificado y auditor independiente, con maestría en dirección de finanzas corporativas y riesgo financiero, máster en finanzas, maestría en auditoría y posgrado en normas internacionales de información financiera, actual gerente de contabilidad y control de gestión del Banco PCI Perú. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores, clientes, asociados del Club de Auditores. Doctor Alex, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Sí, muchas gracias, Edu, por la presentación. Buenos días con todos los amigos que ya venimos acá en la sesión número 4, ¿ya? A ver, solo un segundo acá que quiero colocar algo. Sí, ya, porque no. Ya, ahora sí. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta sesión número 4, como les decía. Hasta el día de ayer estábamos desarrollando, bueno, nos encontramos desarrollando las actividades o procedimientos en la etapa de planeamiento, ¿no? Solo para recordarles que esta etapa particularmente la considero como la etapa más importante porque aquí es donde vamos a establecer nuestra estrategia, ¿no? No es tan... no, véanle el lado bueno a la analogía que voy a hacer, pero cuando se planean, ¿no? Por ejemplo, proyectos, se planean guerras, etcétera, pues se destina para ese planeamiento, pues, años incluso, ¿no? Y la ejecución puede tomar solamente horas o minutos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá. Ya habíamos dicho que por lo menos tenemos que destinarle el 50%, ¿no? De las horas que tenemos estimadas para realizar la etapa de planeamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque establecer una estrategia de auditoría requiere de que nosotros podamos definir cuáles van a ser los pasos a seguir en la etapa de ejecución. En otras palabras, vamos a diseñar los procedimientos. Y el diseño de procedimientos no resulta, como decíamos ayer, de una cuestión al azar, sino que resulta en función a el entendimiento que nosotros tenemos de la entidad, el entendimiento de los procesos, el entendimiento de cada uno de los saldos de cuentas de las transacciones, ¿no? Y cuando hablamos de ese entendimiento, hablamos de cómo inicia el proceso, cómo finaliza el proceso, pero sobre todo se refiere al entendimiento del control interno, ¿no? Oye, si vemos, por ejemplo, que en este proceso las actividades se realizan de forma ordenada, pues hay más confianza de que todo lo relacionado a ese saldo de cuenta o esa transacción, pues se esté procesando adecuadamente. Pero si nos vamos a un proceso donde todo está mal, hay errores, no hay sistemas, todo es manual, etcétera, pues oye, vamos a tener poca o nula confianza, ¿no? De tal manera que al final los saldos o transacciones que se gestionen en ese proceso pues van a tener mayor nivel de riesgo, que esa es la palabra mágica, ¿no? En función a los riesgos, nosotros vamos a diseñar procedimientos. En función a los riesgos, nosotros vamos a auditar, ¿ya? Entonces, decíamos ayer que hay que sacarnos de la cabeza el hecho de ir a auditar los números más grandes. Ese no es la estrategia, ¿ya? O de que nos vamos de frente con un programa
de auditoría donde están todos los procedimientos tipo para cada partida. No podemos hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos establecer una estrategia de acuerdo al entendimiento, ¿no? Todo ese entendimiento lo vamos a realizar en esta etapa de planeamiento. Bien, hasta ayer lo que habíamos visto era hasta el papel de trabajo número 5, ¿no? Sobre la selección de los procesos de negocio. Tenemos que primero tenemos que seleccionar aquellos procesos de negocio que se relacionan a la generación de información financiera, ¿no? Cuando hablamos del entendimiento, no significa que tenemos que conocer todos los procesos, ¿no? Sino aquellos que se relacionan a la generación de información financiera. Entonces, puede ocurrir también de que tengo muchos procesos que se relacionan a la generación de información financiera. Entonces, ahí tendremos que hacer un segundo filtro, lo que implica de todos esos procesos seleccionar los más importantes, porque recuerden que no tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacer una auditoría, sino que el tiempo es acotado y por ende necesitamos establecer una estrategia eficiente, ¿ya? Bien, ahora, una vez que hemos seleccionado los procesos, la pregunta, ¿no? Y lo que preguntaban ayer, ¿qué necesitamos saber del proceso? ¿No? Vimos ayer sobre todo lo que es el sistema de control interno, ¿no? No desde el punto de vista de la auditoría todavía, sino lo hemos visto como tema independiente. Pero aquí es cuando vamos a hacer esa relación, ¿no? Cómo nosotros, siendo auditores financieros, relacionamos todo el mundo del control interno. Y el punto clave aquí es lo siguiente. Nosotros como auditores financieros sabemos qué es un control interno, sabemos cómo debería una entidad diseñar o implementar un control interno, sabemos la importancia, sabemos por qué se tiene que conocer el proceso, sabemos por qué se tienen que valorizar los riesgos, sabemos por qué se tienen que diseñar e implementar actividades de control, etc. O sea, conocemos y debemos de conocer todo lo relacionado al control interno. Quizás no seamos los expertos, ¿ya? Porque no es que nos estemos dedicando únicamente a control interno, pero tenemos que dominarlo, ¿ya? Entonces, desde la primera sesión yo les estaba empezando a dar varios tips, ¿no? Uno de ellos será de que no es suficiente de que nosotros seamos expertos en NIAS, ¿no? Sino que tenemos que ser expertos también en el marco contable que aplica la entidad, ¿no? Ya sea NIF completas, NIF para pymes, NIF SP, etcétera, ¿no? Y aquí viene otro tema que debemos dominar, que es el control interno. Porque recordemos que una auditoría bajo NIAS toma en consideración el control interno de las organizaciones. Por ende, nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que conocer el enfoque COSO, para resumirlo, ¿ya? Entonces ahí vayan anotando esos puntos claves que necesitan ustedes dominar para poder encaminarse o complementar la práctica de la auditoría, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la relación que existe del control interno con una auditoría de estados financieros? Y es que cuando nosotros hemos seleccionado los procesos, nos vamos a ir a cada uno de ellos a conocerlo. Quiero conocer ese proceso, ¿ya? Cuando hablamos de conocimiento del proceso, implica todo lo que hemos visto en el control interno. Implica, oye, cómo se hacen las operaciones desde el inicio hasta el fin. Implica identificar riesgos. Implica identificar las actividades de control. ¿Ah? Implica validar si hay información y comunicación, validar si hay supervisión y monitoreo, validar si hay ambiente de control. Eso implica. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros evaluar el control interno de las organizaciones si no dominamos lo relacionado al control interno? ¿Ya? ¿Qué esperamos
que exista en la organización. Esperamos que en las organizaciones exista control interno. Esperamos que la entidad haya, fíjense, esperemos que la entidad haya, oye, documentado bastante claro cómo se desarrolla el proceso, ya sea con elaboración de flujogramas o narrativas. Necesitamos que la entidad haya identificado los riesgos. Necesitamos que la entidad haya valorado los riesgos. Necesitamos que la entidad haya diseñado e implementado actividades de control. Necesitamos que la entidad haya dejado todo esto documentado en manuales. Necesitamos que la entidad haya informado y comunicado a todos los involucrados. Necesitamos que la entidad haya designado a un área independiente como auditoría interna para que haga la supervisión y monitoreo. Necesitamos que en la entidad exista un adecuado ambiente de control. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Entonces, amigos, si nosotros nos vamos a ventas e ingresos, si nos vamos a compras y gastos, nos vamos al proceso contable financiero, nos vamos a proceso activos fijos y a los otros procesos relacionados a la información financiera y obtenemos evidencia de que existe control interno, pues oye, vamos a tener confianza en cómo se van realizando las actividades y por ende si se están o no cumpliendo los objetivos del proceso. De tal manera, como decíamos, que si nos vamos a compras y gastos, donde se procesan estos saldos de cuenta, estas transacciones, y existe un control interno y funciona ese control interno, nuestro nivel de procedimientos va a ser moderado. Pero si nos vamos a un proceso y, oye, todo es un caos, ¿ya? No hay orden, no hay políticas, no hay controles, no hay segregación de funciones, entonces no vamos a tener confianza en ese control interno. O decir, puede que no exista un control interno, es muy difícil decir que no hay control interno porque siempre hay algún control, haría de que nuestro nivel de procedimientos se incremente de manera significativa. Fíjense, ¿ah? ¿Ok? Ahora, no es que para cada proceso revisemos todos los pasos que hemos visto acá. Para cada proceso, lo obligatorio para una auditoría de estados financieros es identificar riesgos y controles. Riesgos y controles. Riesgos y controles. Ese es el objetivo. O sea, cuando nosotros nos vamos al proceso de ventas o ingresos, necesitamos tener un entendimiento del proceso desde el inicio hasta el fin, identificar los riesgos e identificar qué actividades de control la entidad ha diseñado e implementado. Ese es el objetivo de cada uno de los procesos. ¿Ok? Ese es el objetivo de cada uno de los procesos. ¿Ya? Entonces, para este caso, o mejor dicho, para poder complementar esto, nos vamos a ir a nuestra carpeta que venimos utilizando. Ya, nos vamos a la carpeta de etapas de la auditoría, etapa 2, planeamiento. Nos vamos a ir a la carpeta que dice paso, evaluación de riesgos y control. Y nos vamos a ir acá donde dice participante y nos vamos a ir a esta narrativa, ¿ya? Procesos, ingresos. Hay dos. Uno del proceso de ingresos y otro proceso de inventarios. ¿Ya? A ver. Luego vamos a abrir de una vez aquí donde dice docente y donde dice aquí narrativa, proceso de ingreso, solución. ¿Ya? Aquí sí les voy a pedir su apoyo, van a tener que dar lectura, ¿ya? Hay algunos que todavía no tienen el material, así que anímense para que puedan tener el material, ¿ya? Y los que tienen el material van a ir de la mano conmigo. A ver, miren. Vamos a familiarizarnos con toda esta dinámica de riesgos y controles, ¿ya? Con toda esta dinámica de riesgos y controles. Ya habíamos anticipado que riesgos, hay toda una literatura de riesgos, ¿ya?
pero no los quiero tampoco confundir con esa parte. Riesgo es todo aquello que pueda salir mal, ¿ya? Riesgo es todo aquello que pueda salir mal. Entonces, más adelante vamos a ver un poco sobre los riesgos ya aterrizados a una auditoría de estados financieros. Pero antes de eso, familiaricemos con cualquier riesgo, ¿ya? Familiaricémonos con cualquier riesgo. Entonces, aquí estamos frente a una entidad que es un supermercado, ¿ya? Y hagamos de cuenta que nosotros somos los auditores y nos hemos entrevistado con todas las personas del proceso de ingreso, ¿ya? El área comercial, etc. ¿Ya? Y el objetivo es que cuando conocemos el proceso, como habíamos dicho, necesitamos identificar riesgos y controles. Riesgos y controles. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a dar lectura solo hasta el proceso. Vamos a ver acá. Ya está. Vamos a leer lectura del proceso de ingreso solo hasta la parte de las compras en la tienda, es decir, todo esto. Le voy a dar unos 4 minutitos para que den lectura y en función a eso vamos viendo el flujograma, ¿ya? Entonces vamos a iniciar desde ahora, ¿ya? Los que tienen el material lo pueden hacer directamente a su ritmo y los que no, aquí en la pantalla lo estoy compartiendo, ¿ya? Ya tienen ustedes el entendimiento de cómo se desarrolla su proceso de compras en la tienda, ¿no? Que forma parte del proceso de ingreso, ¿no? El proceso de ventas, el proceso comercial. Ahora, vamos a observar este gráfico. En este gráfico nosotros observamos un flujograma, ¿ya? Un segundo que voy. Un segundo. Vamos a hacer esto. Ya está. Bien, ahora tenemos un flujograma, ¿ya? Este flujograma es también del mismo su proceso de compras en la tienda, ¿ya? Fíjense la manera gráfica en la que toda esta información, ¿no? De texto o narrativa, la plasmamos acá, ¿ya? El proceso inicia aquí. El cliente selecciona los artículos que quiere comprar. Perfecto. O sea, estamos hablando de un supermercado, no una bodega, ¿no? Una persona va y selecciona los artículos, ¿no? Luego, la otra actividad es que el cajero ingresa todos los productos para la compra en el sistema, ¿no? El que está ahí en ventanilla, el cajero, pues ingresa todos los productos, ¿no? En el sistema. Fíjense que aquí ya identificamos un riesgo. Está en rojito. ¿Cuál es ese primer riesgo? Riesgo de que no se procesen todas las transacciones. Que el cliente venga con 5 artículos y que solo pase la pistolita, que lea el código para 4 de ellos o para 3 de ellos, ¿no? Que no se procesen todas las transacciones. Ahí tenemos un riesgo. ¿Ok? Ahí tenemos un riesgo. ¿Y qué está haciendo la entidad? Está acá con los números de riesgo, ¿ya? A ver, voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver también. Acá está, ¿no? Riesgo 1, acá está el. ¿Y qué está haciendo la entidad para responder esos riesgos? Tenemos el control 1 y el control 2. Ok, ¿qué nos dice el control 1 y el control 2? Control 1. Las ventas en efectivo se registran utilizando una caja registradora. Todos los registros se cierran al final del día y todas las transacciones se transmiten al sistema financiero. El procesamiento por lotes en las transacciones de compra es monitoreado por el técnico. Cualquier error se resuelve de forma oportuna. Todo el personal con acceso al terminal POS tiene un nombre de usuario y contraseña únicos.
Los usuarios son responsables de la actividad realizada en una terminal POS con su nombre de usuario.